Aló, disculpe señorita, ¿puedo hablar con el señor Roberto Miranda, Brand Manager de Glitch.cl? Gracias. Aló Roberto, ¿qué tal, compadre? Aquí Elías Yacaman, de Glitch.cl. El tipo que hace los videos de Super Elías. No, ¿no? Eh, Llevamos 2 meses yéndonos juntos todos los días en el metro después del trabajo. Sí, el tipo pelado de lentes, ¿qué tal, Roberto, compadre? ¿Cómo está? Eh, Oye, te llamaba porque hice lo que me dijiste. Lo que me dijiste el otro día, ¿te acordás? Que primero hice el primer podcast del Rincón Nostálgico de Elías que duró 1 hora. Después la maligna junta directiva de accionistas de Glitch me dijo que tenía que bajar la duración del podcast. Tú me dijiste que juntara las opiniones de la gente. ¿Te acuerdas? Que para el segundo podcast todos dijeron no, que tenía que durar más de media hora los usuarios. Entonces tú me dijiste que imprimiera todo eso y se lo fuera a presentar a la gente de la junta. Eso hice, un compadre. Entonces agarré todos los comentarios de la gente que decían, no, Elías tiene que durar más de media hora, lo imprimí y me dirigí a la oficina de uno de los cabecillas de la mesa maligna de directores de Glitch, el señor Leonardo Salainas, a quien yo cariñosamente llamo la personificación de toda la maldad en la tierra. Es un apodo cariñoso que le puse a su espalda. Ya, pues entonces salí de mi oficina, ubicada en el segundo subterráneo de la Torre Glitch, subí los 27 pisos del edificio corporativo por la escalera, si es que a los empleados de menor categoría no nos dejan ocupar el ascensor, en fin, no, a ti no te ha pasado eso, obviamente, Roberto. Fui ahí a hablar con el señor Miranda, perdón, con el señor Salainas, entré, toqué su oficina, me registraron los guardias y entré. Y ahí estaba Leonardo Salainas, el diseñador de la web y uno de los cabecillas, como te dije, de la junta maligna de directores de Glitch.cl. Ya, entonces fui, estaba él sentado en su sofá con su iPod Nano y toda su parafernalia hipster y su perro en la mano, acariciando a su perro. Siempre está acariciando a su perro ese maldito. Y me dijo, Elías, ¿qué puedo hacer por ti, estimado muchacho? Yo le dije, don Leo, ¿puedo hablar una palabrita con usted? Y me dijo, claro que sí, siempre tengo tiempo para tratar a los umpalumpas de glitch.cl. Entonces yo abrí mi carpetita y le iba a mostrar las impresiones de los comentarios de la gente cuando de repente veo que empieza a deslizar su mano bajo su escritorio y presiona el botón que abre la compuerta que tiene en el piso que va a dar directamente al compactador de basura, compadre, y ahí caí yo los 27 pisos directamente al compactador de basura de Leonardo Salainas, del cual apenas pude salir con vida, compadre. Luego de limpiarme la basura y sacarme las cáscaras de plátano encima y sacarme un par de jeringas de hospital que se me clavaron en la pierna, volví a mi oficina aparentemente derrotado. Entonces veo un mail en el computador que dice, espero que hayas entendido el mensaje, Elías, firma Leo Salainas. ¿Sabes lo que significa, Roberto? ¿Sabes lo que significa ese mail? Esa es la forma pintoresca del señor Salainas de decirme, Elías, puedes pasarte un poco del tiempo mientras sea necesario. Así es, Roberto. Si de verdad Salainas me hubiera querido decir que no, hubiera apretado el otro botón que tiene bajo su escritorio, el que va a dar al estanque de tiburones, compadre. Ahí sí, esa hubiera sido su pintoresca forma de decirme no, jódete. Así que, en fin, yo agradezco la oportunidad que me están dando. Significa que me puedo pasar un poquito de tiempo en el programa. Lo que sí me tiene preocupado, compadre, es que detrás mío, en la fila para hablar con Salainas, se encontraban el Chris y el Chicken, compadre, que tenían que dar la explicación de por qué no ha habido capítulo nuevo de Kisagua, compadre. Y luego llamé a sus casas y sus familias me dijeron que llevan 48 horas desaparecidos. Glitch.cl no perdona las fallas, weón. Bueno, Roberto, ahora tengo que dejarte, tengo que ir a grabar esta estupidez de podcast que hago para los pelmazos que visitan nuestra página. Trío de idiotas, no creo que sean más de 3. Ya, Roberto, nos vemos, cuídate, compadre.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, el tercer capítulo ya del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde, compadre? Por los parlantes de Glitch.cl. Oye, estoy más feliz que de costumbre porque tengo una noticia espectacular, weón, ¿no? ¿Se acuerdan que el primer capítulo de Glitch.cl, del Rincón Nostálgico de Elías duró 1 hora? Y al tiro empezaron las críticas, pues, de la misma gente. No, que 1 hora es mucho. Después se me acercó la diabólica mesa directiva de Glitch.cl y me dijeron, no, compadre, este programa no puede durar 1 hora. Y yo dije, loco, no me puedes coartar mi creatividad. Solo porque no quiero tener conflictos con nadie, vamos a hacer que el programa dure 1 hora. Perdón, media hora. ¿Qué pasó? Los mismos miembros del público que habían dicho que 1 hora era mucho, pues se quejaron que media hora era poco. Y después la mesa directiva dijo, oh, pero Lía, ahora la gente dice que es muy poco, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, a ver, ¿cómo es la cosa, compadre? A ver, o es mucho 1 hora, o es poco media hora, póngase las pilas. Elías Yacaman no está para juegos de nadie. Y me dijeron, Elías, por favor, ¿podría hacer que tu programa dure más de media hora? Por favor, que es muy poco y la gente se está quejando y tenemos miedo. Y yo fui donde Leo Salainas, ese pelmazo que es aspirante a hipster, y le dije, compadre, pongámonos las pilas, el programa dura lo que yo quiero. Y Salainas me dijo, pero Lía, no es para enojarse, por favor, no amenaces con irte de Glitch. Y yo dije, a ver, compadre, a ver, una falta de respeto más, agarro mis cosas y me vuelvo a Concepción, weón. En Concepción estaba mucho mejor la cosa para mí. No, Elías, por favor, quédate, por favor, que el programa dure lo que tú quieras. Y yo le dije, ya, compadre, no te prometo nada, el programa va a durar lo que se me antoje. A veces media hora, a veces 1 hora. Y ustedes se la maman. Y me dijeron, Elías, mientras te quedes y sigas siendo feliz en Glitch, lo que sea. Y yo, cuando me iba de la oficina victoriosamente por la puerta, le dije, pero esto lo hago por mi público, weón. Por mi público. Esas 80 personas, 100 personas que escuchan el podcast semanalmente, yo lo hago por esa gente, weón. Porque esa gente me importa. Porque no son pelmazos para mí. Son gente grande, weón. Y me fui por la puerta, un loco. Como un victorioso, porque así sale Elías Yacaman, siempre por la puerta grande. Y aquí estoy para traerles el tercer capítulo del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? De otra serie que marcó mi infancia y, ¿por qué no decirlo?, me marcó como persona, o sea, lo que marca tu infancia te marca como persona. O sea, mis padres no hicieron nada por mí para marcarme como ser humano, pero la televisión y los juegos de video lo hicieron. Y vamos a partir con una serie, o sea, vamos a partir el capítulo de hoy con una serie que también tuve la oportunidad de jugar el juego de video, que es la caricatura del Inspector Gadget. ¿Se acuerdan del Inspector Gadget? Siempre tuve un problema porque a mí me encantaba el Inspector Gadget cuando chico, lo adoraba, pero como que la gente que yo frecuentaba, ¿no? Todos me preguntaban, ¿pero por qué te gusta esa caricatura si es tan mala? Y yo les decía, pero compadre, si el Inspector Gadget es genial. En fin, ¿cómo empezó ¿cómo me acerqué al Inspector Gadget? ¿Cómo conocí al Inspector Gadget? Bueno, como todas las historias que escucharán aquí, está vinculada con ese personaje de mi niñez, el famoso primo Carlos. Mi amigo el primo Carlos, el mismo que nunca me prestó sus consolas cuando chico y que hacía que mi mamá me tuviera que comprar las consolas para que yo pudiera jugar porque mi primo no me la prestaba. Bueno, el mismo primo Carlos fue el que me presentó al Inspector Gadget. Recuerdo que una vez fui para un verano de visita a su casa, allá a finales de los 80, y habían arrendado unas películas en video. Una de ellas era Beetlejuice, que hizo que me orinara del miedo. Recuerdo que tuve pesadillas con Beetlejuice. Esa escena en la que el personaje Gina Davis se saca la cara y como que se le salen los ojos y queda el cráneo, para que lo hace para asustar a la gente que se había ido a vivir a la casa. Ya, esa escena me causó pesadilla. Y aparte de esa película, habían arrendado un DVD que venía con varios capítulos del Inspector Gadget. Y yo dije, ¿qué es esta cuestión, weón? ¿Qué es el Inspector Gadget? Y empezamos a ver el Inspector Gadget y me encantó al tiro. ¡Puf! Amor a primera vista. Me encantó esa serie de caricaturas. Bueno, ¿de qué trata el Inspector Gadget? Bueno, para empezar, el Inspector Gadget es una serie de caricaturas que fue producida a mediados de los 80 por el estudio Dick Entertainment. Dick, pues weón. Dick Entertainment. Como pene. Ya. Dick Entertainment y Nelvana.
la gente de Nelvana, ese que el loguito es como un oso polar. Bueno, ya, ellos eran las otras personas detrás del Inspector Gadget. De hecho, era una especie de coproducción, ¿cachai? En el Inspector Gadget estaban metidos franceses, canadienses, estadounidenses, taiwaneses y japoneses, bueno, taiwaneses y japoneses trabajando en conjunto. ¿De qué trataba el Inspector Gadget? Bueno, era una comedia animada sobre este como torpe inspector policíaco que era un cyborg, era mitad humano y mitad robot. ¿Te acuerdas que tenía como todos estos implementos tecnológicos de androide? Que siempre era un inspector de la policía, como dije, era un afamado inspector de la policía, muy al estilo del inspector Clusol de la Pantera Rosa, ¿cachai? Ese tipo como incompetente, pero que igual las cosas le salen bien, y al final era como admirado por el público en general, que se creía en el cuento que de verdad era un policía apto para el trabajo. Bueno, y el inspector Gadget siempre era asignado por su jefe, el jefe Quimby, para que tuviera algún plan maligno del diabólico Doctor Claw, del que luego voy a hablar, que era una de las razones principales por las que yo amaba la serie, al Doctor Claw, que era un genio criminal, un villano muy al estilo villano de James Bond. De hecho tenía como una relación directa con un villano de James Bond que es Blofeld, el mismo villano que inspiró al Doctor Evil de las parodias de Austin Powers. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, entonces la serie era como en ese formato. Siempre el jefe Quimby le asignaba una misión a Gadget, que siempre iba como a través de un papel, un mensaje, le entregaba el mensaje que incluía la misión y pues este mensaje se autodestruirá en 5 segundos y el mensaje siempre terminaba explotando en la cara del Inspector Gadget. Era una parodia eso como a Misión Imposible. Misión Imposible, los mensajes se autodestruían en 5 segundos o algo así. La cosa era que el Inspector Gadget en realidad era un inútil y los que siempre terminaban ayudándolo o resolviendo el caso por él sin que él lo supiera era su sobrina Penny, que era como una niña de 14 años que era un genio tecnológico, así, un geek que tenía un libro computadora, era un computador disfrazado de libro, que era como el precursor del notebook, pues, el primer notebook de la historia, el computador de Penny, la sobrina del Inspector Gadget. Y el otro era el perro, que se llamaba Sabiondo, pero en realidad su nombre en inglés era Brain, como Pinky Cerebro, Pinky and the Brain. El perro igual se llamaba Brain, que era un perro que era tan inteligente como un humano y que se disfrazaba de persona y siempre ayudaba al Inspector Gadget a resolver los casos, sin que este lo supiera. Ese era el truco. El Inspector Gadget no tenía idea que su sobrina y que Sabiondo eran como los verdaderos responsables de que él siempre resolviera los casos. Y el Doctor Claw siempre estaba detrás del Inspector Gadget porque lo consideraba su mayor enemigo y mandaba a sus secuaces. Y te digo que el Inspector Gadget iba a algún lugar del mundo a detener al Doctor Claw y confundía a todos los secuaces del Doctor Claw con gente local y confundía al perro Sabiondo, que era el que lo quería ayudar, con secuaz del Doctor Claw, y ese era como el formato típico. Eh, el Doctor Claw siempre estaba viendo todo a través de las pantallas y los secuaces siempre le fallaban cuando querían detener al Inspector Gadget y jajaja, y la serie terminaba, y el capítulo terminaba. En realidad no. Cada capítulo seguía como el mismo formato, así que ya lo reconozco. No era un golpe de creatividad, pero esta serie tenía varias cosas interesantes. Una de ellas es que la voz del Inspector Gadget la hacía Don Adams, que no sé si saben, era el mismo actor que interpretaba a Maxwell Smart, el Superagente 86. ¿Se acuerdan? La serie Maxwell Smart, Get Smart, Superagente 86, ya por el mismo actor, que en paz descanse, murió en el 2005. De hecho, el Inspector Gadget se creó dentro de las inspiraciones estaba el Superagente 86 y originalmente tenían un actor para que hiciera una voz similar a la de Don Adams. Y después dijeron, ¿y por qué no contratamos al verdadero Don Adams? Y se lo consiguieron, pues compadre, lo contrataron, puff, y le empezó a hacer la voz del Inspector Gadget en la versión en inglés. Y eso es una cosa interesante, pero lo que a mí de verdad me atrapaba de la serie era el personaje del Dr. Claw, que era el que lideraba la organización maligna que se llamaba MAD, M-A-D, que era la que siempre enfrentaba al Inspector Gadget. Pues yo quería saber qué onda, cuál era la cara del Dr. Claw, porque ese era el truco, la cara nunca se le veía. Era igual que el villano Blofeld de James Bond, que siempre estaba acariciando su gato y nunca se le veía la cara. Entonces yo quería saber cómo diablos era la cara del Dr. Claw y veía capítulo tras capítulo solo con esa intención de saber cómo era la cara del Dr. Claw. Además que era muy bacán porque solamente se le veía como la garra
y que era tenía un guante metálico y el brazo era como una ropa negra, bajo el brazo era como una manga negra con un guante metálico, con una garra y un anillo. Y eso era lo único que se veía de él, no se le veían ni las piernas, ni el regazo, ni la cabeza, mucho menos la cabeza obviamente, y, y tenía un gato que se llama Gato Loco en la versión en español. En la versión en inglés se llama Mad Cat no. Que Mad es como loco en inglés, pero es como un loco enojado. Un Mad es un loco. Y el gato se llama Gato Loco. Y, y ese era el cuento, que nunca le mostraban la cara al Doctor Claw y yo siempre decía, no, ahora le van a mostrar la cara, ahora le van a mostrar la cara. Y la cosa es que yo siempre tenía la idea de que la cara del Doctor Claw era igual al logo de la organización que manejaba, que era como la cara de un gato. Yo decía, este bueno está deforme y tiene como la cara de un gato. Algunos decían que era como la cara de un robot. La cosa es que en la serie nunca se mostró la cara, ¿cachai? Claro que habían varios indicios que me hacían pensar al final que la cara igual era como de un humano, porque habían capítulos en los que el Doctor Claw interactuaba con gente y no se veían como reacciones negativas a su cara. De hecho, recuerdo un capítulo en el que él hipnotizaba a la gente diciéndole una frase que era vas por mi camino, y hacía que la gente cometiera crímenes. Me acuerdo que él se detenía en su auto frente a un vendedor de benzina y el tipo lo veía y no reaccionaba de ninguna manera negativa a su cara. Así que asumí en su momento que su cara era de humano normal. Después vino la segunda temporada del Inspector Gadget, que cambió un poco el formato de la serie. Los capítulos empezaban a salir por trío. Salían 3 capítulos que giraban en torno a la misma trama y a los mismos villanos secundarios. Y la segunda temporada del Inspector Gadget fue la última y apareció un personaje nuevo que era como un sidekick del Inspector Gadget, ¿cachai? Era como un ayudante, que era el cabo Caveman, no, Corporal Caveman, claro, que era como el cabo encapotado, no me acuerdo cómo le pusieron en la versión doblada al español. De hecho, eso era gracioso porque la versión doblada al español de la segunda temporada del Inspector Gadget ya no se llamaba el Inspector Gadget, se llamaba el Inspector Truquini. Y el Inspector Truquini le pusieron en el doblaje de la segunda temporada del Inspector Gadget, según yo, matando la serie por completo. Además que la segunda temporada nunca me gustó mucho. Y de hecho era la primera temporada la que daba más por televisión. La segunda temporada la vi bastante poquillo por televisión. Ya, ¿qué pasó? Que el Inspector Gadget se terminó. Después vinieron varios como spin-off referente al mismo Inspector Gadget. Me acuerdo, hubo una película protagonizada por Matthew Broderick y Rupert Everett. El homosexual Rupert Everett hacía de Doctor Claw. Bueno, qué insulto, un insulto para el Doctor Claw. Y Matthew Broderick era el Inspector Gadget y le inventaron todo un trasfondo de historia que el Inspector Gadget de las caricaturas no tenía. Que era un guardia de seguridad que se llamaba John Brown, que tenía un accidente y que lo reconstruían mitad hombre, mitad robot, a los Robocop. Eso era otra cosa de las caricaturas, nunca hubo un trasfondo claro de por qué el Inspector Gadget era mitad hombre y mitad robot. Habían mitos urbanos que decían que se había caído, se había tropezado con una cáscara de plátano y por eso habían reemplazado sus partes por partes robot, pero son mitos. Nunca lo vi reflejado en la serie de verdad. Y después vinieron otras series del Inspector Gadget de animación, una que se llamaba Gadget y los Galletines, que era como el Inspector Gadget y unas versiones robot de él. Había una serie que era como del pequeño Inspector Gadget, pero que nunca pegaron mucho en mi persona, como la serie original del Inspector Gadget, que recuerdo que yo veía en Canal 9 Regional de Conce y la veía en la red también. Y todo originalmente por culpa de mi primo Carlos. Mi primo Carlos. Que de hecho el primo Carlos siempre me ha presentado buenas series. Desde que siempre series que me recomienda el primo Carlos son buenas. Invasor Sim, How I Met Your Mother, Bob Esponja, todas me las recomendó él. Ya, y al final nunca supe cómo era la cara del Dr. Claw. Hasta que salió el juego de Super Nintendo, compadre. Y hasta que tuve internet y descubrí cómo era la cara del Dr. Claw. ¿Por qué? Bueno, para empezar, en el juego Super Nintendo, del que voy a hablar en el otro bloque, se mostraba la cara del Dr. Claw, pero de lejos y tapada. Bueno, después voy a explicar. Al final no descifraba bien cuál era su cara a pesar de que se mostraba. Y lo otro es que por internet me enteré que se había producido una figura de acción del Inspector Gadget. Y entre las figuras de acción estaba la figura del Dr. Claw. El truco es que la figura del Dr. Claw venía con una calcomanía pegada sobre la figura. Entonces había que comprarla
para saber cómo era la cara del Doctor Claw. Y ya, si tú compras esa figura y sacas la calcomanía y ves la figura del Doctor Claw, al final la cara del Doctor Claw era como la de un científico loco, simplemente era como una especie de Emmett Brown de Volver al Futuro, pero diabólico. Como con un ojo medio loco y con el ojo otro loco medio muerto y con el pelo blanco y chascón. Y eso, weón. Tantos años de esperar para saber cómo se veía el Doctor Claw y al final se veía como un científico loco, cualquiera. Pero en todo caso prefiero eso a que me digan que el Doctor Claw se ve como Rupert Everett, que es un actor homosexual, pues compadre. No, Doctor Claw no puede ser homosexual. Nada contra la homosexualidad, pero Doctor Claw no. Homosexual no es. Y eso con respecto a la serie en caricaturas del Inspector Gadget. Luego, del segundo bloque, vamos a hablar de los videojuegos del Inspector Gadget. Pero antes vamos a ir con el tema. Lo que escuchaban al principio a propósito, se me olvidó decirles, me acabo de acordar, lo que escuchaban al principio del programa era el temita, que era el tema de introducción del Inspector Gadget. Ahora van a escuchar el tema, que es... Bueno, después les voy a decir cuál es el tema. Vamos con el tema. ¿Qué tema más bueno? Bueno, y regresamos luego de ese tema musical que correspondía a parte de la banda sonora incidental de la serie de caricaturas del Inspector Gadget. Era el tema Lookout, que generalmente se ocupaba cuando salía Penny. Penny, la sobrina del inspector. Me acordé de varias cosas. Bueno, para empezar, para ustedes este interludio musical duró 1 minuto y medio. Para mí duró alrededor de 1 hora y media, ya que luego de grabar el primer bloque fui, comí un poco de pizza, fumé un cigarro, me tomé una bebida, conversé un poco con con parte de mis roommates. De hecho fui hasta dejar la ropa a lavar, así que para mí pasó mucho más tiempo y durante ese tiempo reflexioné con respecto a mis errores. Por ejemplo, me equivoqué, dije que los mensajes que se autodestruían explotaban en la cara del Inspector Gadget. No, explotan en realidad en la cara del jefe Quimby. De hecho lo hacen en todos los capítulos del Inspector Gadget excepto en uno. Y el otro error que cometí es que, estoy hablando un poco lejos del micrófono, el otro error que cometí es que dije que mi primo Carlos arrendó un DVD del Inspector Gadget y no, pues compadre, si eso fue allá a finales de los 80, fue un VHS nomás. No, Carlos tiene plata, pero no tanto para comprar implementos del futuro. Solamente fue un VHS lo que arrendó. Hoy estaba acordándome lo decepcionante que fue la película, que tenía tantas ganas de ver el Inspector Gadget como película. De hecho me acuerdo súper bien que me emocioné careta con el tráiler. Yo estaba viendo un capítulo de Soup, en ese tiempo era Talk Soup en E! Entertainment, y de repente saltó el tráiler del Inspector Gadget y yo dije, Best Movie Ever. No, mentira compadre, uno de los mayores fraudes. Más encima fue producido por Disney
Y por alguna razón la película iba a durar originalmente más de 120 minutos y terminó durando 70. Y eso se nota, la edición de la película hace que hayan bastante incoherencia y agujero en el arco argumental, o plot holes. Pero en fin, este es el bloque en el que ya no vamos a hablar tanto del Inspector Gadget. Ahora vamos a hablar de... Bueno, sí, vamos a hablar del Inspector Gadget, pero no de la serie en sí, ni de sus adaptaciones televisivas o cinematográficas. A propósito, la segunda parte del Inspector Gadget, la película, fue directo a DVD y actuó... no me acuerdo cómo se llama el actor, pero un tipo que salía en Sherlock from the Sun, una comedia gringa. Él hizo el papel del Inspector Gadget en vez de Matthew Broderick. Pero en fin. Eh, ahora vamos a hablar de los videojuegos del Inspector Gadget. Y otra vez esta historia termina o comienza con el primo Carlos. Era típico que él venía desde Victoria a Concepción. Iba a Concepción, yo ahora estoy en Santiago. Y traía su artilugio cibernético y sus consolas. Yo ya tenía Super Nintendo y de repente le apareció con el suyo y con el juego del Inspector Gadget. Y yo vi el juego del Inspector Gadget y no podía creer que existiera un juego del Inspector Gadget. Estaba tan emocionado. Entonces, procedí a jugar el juego. Bueno, que típico, Carlos lo había jugado, yo no, así que él me enseñó cómo jugarlo. Y creo que ahí ya se empezó a... Ahí empezó a cambiar la cosa con que Carlos era el que la llevaba a los videojuegos y era mejor que yo. Porque el Inspector Gadget, él no era capaz de pasar de la segunda etapa, mientras que yo lo terminé en el mismo fin de semana. Yo terminé el juego. Terminé el juego en un fin de semana, cosa que yo consideraba era un gran logro hasta que vi un video en YouTube de un tipo que lo termina en 13 minutos. De hecho, parte de esos 13 minutos, la mayoría son créditos, así que en realidad lo termina como en 9 minutos el juego. Y eso mató toda mi autoestima que haya ganado por haber terminado el juego del Inspector Gadget en un fin de semana. El juego del Inspector Gadget de Super Nintendo era de la compañía Hands of Soft. No, en realidad nunca sabía cómo se pronuncia esa compañía. Hudson Soft. Que no me pregunten qué otros grandes juegos han hecho, porque eso quiere decir que no conocen a los Mario Party. Los primeros Mario Party de Nintendo 64 también fueron hechos por la gente de Hudson Soft. Y bueno, el juego de Super Nintendo, para empezar, partía con una incoherencia con respecto a la serie. Porque en el juego Penny es raptada y el Inspector Gadget es quien se encarga de rescatarla. Sin ayuda de nadie. O sea, Sabiondo aparece en un par de partes, pero muy mínimamente. O sea, el juego, en el juego el Inspector Gadget está consciente por primera vez de lo que está pasando y se lanza en la búsqueda de Penny, que como digo fue raptada por el Dr. Claw, y entonces el Inspector Gadget tiene que recorrer distintas etapas, cada una de las etapas basada también en un capítulo más o menos del Inspector Gadget. Un Transilvania, la nieve, una jungla latinoamericana o selva de América del Sur, Egipto y la base del Inspector Claw que está como en el Himalaya o algo así. El juego de Super, como dije, era un side-scrolling, un juego de plataformas común y corriente, en el que tú manejabas al Inspector Gadget y si te golpeaban una vez, quedabas desnudo. Y si te golpeabas por segunda vez, morías. Yo nunca vi al Inspector Gadget en la serie en caricaturas desnudo. Y en cambio en el juego, creo que pasa más de la mitad del juego el Inspector Gadget desnudo, completamente naked. Pero como dije, lo interesante era que al fin podíamos ver al Inspector Gadget un poco más heroicamente, o sea, el de verdad enfrentaba a los secuaces del Dr. Club, de Matt. O sea, ¿cachai? De verdad había como, ya no era tan despistado, o sea, de verdad estaba haciendo algo competente en este caso. Oye, me acabo de acordar que otra de las peores cosas de la película del Inspector Gadget era que el Gadget móvil hablaba y tenía una voz como latina, o sea, tenía una voz súper cubana en la versión doblada en Latinoamérica. Mientras que en la caricatura el Gadget móvil no hablaba, pero tenía una facultad que sí era interesante, que se convertía de furgón familiar a patrulla policíaca del Inspector Gadget. Entonces eso era mucho más interesante
que un gadget móvil que habla. El que era bacán también era el auto del Dr. Claw, que se convertía en avión, auto y submarino, solamente con la palanca de cambio. Eso es estilo, compadre. Pero estamos hablando del juego. Entonces yo empecé a jugar el juego del Inspector Gadget en Super Nintendo ese fin de semana. Y lo terminé, porque me acuerdo que en cada jefe de etapa era el Dr. Claw, supuestamente. Porque al final, en la etapa de Egipto, tú descubrías que en realidad era la silla del Dr. Claw con una garra pegada, igual que en el principio de la caricatura. ¿Te acuerdas cuando en el principio de la caricatura del Inspector Gadget él arresta al Dr. Claw, pero en realidad es la mano del Dr. Claw con una bomba? Bueno, eso mismo, algo así similar pasa en el juego, porque tú enfrentas al Dr. Claw y en una etapa que Egipto te das cuenta que en realidad era la garra del Dr. Claw acoplada a una silla. A una silla. Y ahí te das cuenta en esa etapa. Y yo juraba que esa etapa era la última, la etapa de Egipto, porque en la portada del juego sale el Inspector Gadget con su sobrina y Sabiondo volando sobre una pirámide, arrancando una pirámide con el helicóptero personal del Inspector Gadget. Entonces yo dije, va, esto tiene que ser la última etapa. Y jugué la etapa y era súper difícil. Y vencí al Dr. Claw y no, pues, no era la última etapa, porque después venía la etapa de la base del Dr. Claw y ahí al fin le veían la cara al Dr. Claw. Que como dije, no se alcanza a ver bien porque la silla se voltea, el Dr. Claw va volando hacia una nave y la silla como que se voltea en su trayecto a la nave y un alerón alcanza a tapar la cara. La cara del Dr. Claw. Pero igual se ve un poco y al final era la misma cara que dije que después salía en la, en la figura de la figura articulada. La figurita articulada del Dr. Claw. Y ese era el juego de Super Nintendo que, como dije, terminó una semana. Gran honor, logré vencer a Carlos y eso, al final después Carlos dejó de ser como un gamer y dejó de comprarse consola. Y eso mismo produjo que yo dejara de comprarme consola y me comenzara a dedicar más a los juegos de computador. Eso hasta que me compré el Nintendo Wii, obviamente. Eh, pero salieron otros juegos del Inspector Gadget, aparte del de Super. Que de hecho después Carlos me lo pasó, tuve más de un año con el juego, lo terminé 1.000.000 de veces. Después me bajé la copia de seguridad para revivir la nostalgia y también lo terminé 1.000.000 de veces el juego del Inspector Gadget. Después se lo cambié a mi hijo. En fin, ni siquiera me acuerdo si al final volvió a las manos del primo Carlos. La cosa es que después, ya muy adulto, me enteré que habían seguido saliendo juegos del Inspector Gadget que yo no había tenido idea. Por ejemplo, bueno, y esto provocó que yo los quisiera jugar. Salieron varios juegos para Game Boy Advance, del Inspector Gadget, y yo los probé con la emulación. Y a pesar de que al parecer eran buenos juegos, ninguno logró provocar el mismo efecto que el de Super en mí. Quizá porque el hecho de jugar y terminar el juego de Super tenía que ver con la competencia de terminarlo antes que mi primo. ¿Cachai? Faltaba como esa inspiración, que era vencer a Carlos Otero. Y como te dije, jugué varias versiones del Inspector Gadget en Game Boy Advance, pero ninguna logró calentarme como lo había hecho la de Super. La que sí encontré bastante interesante, porque me gustó el tratamiento visual que tenía, era el juego del Inspector Gadget de PlayStation 2, que se llamaba, voy a tener que ver mi torpedo. ¿Dónde está el torpedo, maldición? Otra vez. No, no era esa. Mad Robot Invasion, que tuve la oportunidad de jugarlo en la casa de una amiga, bajado por su hermano, para PlayStation 2, que se parecía mucho a la caricatura, y los secuaces del Dr. Claw estaban todos bien logrados, así los dibujos y todo el cuento. Pero otra vez supongo que ya era muy adulto, muy viejote, para calentarme con un juego del Inspector Gadget. De hecho, hace años que no veo la caricatura. Tengo tantos buenos recuerdos, pero como adulto nunca logré volver a acoplarla a mi vida. No así como Batman, la serie animada, que es una serie que sí puedo acoplar a mi vida actual. Pero el Inspector Gadget ya no. Así que recuerdo cuando jugué el Inspector Gadget de PlayStation 2 y vi que no me produjo lo mismo, me di cuenta que había crecido y que ya era hora de dejar ir al Inspector Gadget. Bueno, en parte fue por eso y en otra parte porque la película terminó de matar cualquier ilusión que yo alguna vez hubiera tenido con el personaje. Sin embargo, siempre cuando tengo la oportunidad rejuego la versión de Super Nintendo, que es muy buena, es divertida.
Y se nota que está hecha con cariño, basada en la caricatura, no como la mierda de película de, del Inspector Gadget. Dato interesante para los hipsters, como Leo Salinas, que tienen iPod y iPhone y iPhone en realidad, no iPod, iPhone. Hay un juego del Inspector Gadget que acaba de salir eh, para iPhone. Así que búsquenlo y bájenlo y jueguenlo. Y desbloqueen sus iPhone y regálenme uno a mí también. Para que pueda jugar el juego del Inspector Gadget. Una de las gracias del juego del Inspector Gadget es que te permite desbloquear y ver la cara del Dr. Claw al ir pasando la etapa. Claro que ustedes mismos ahora podrían poner en Google Dr. Claw Face o algo así y van a poder ver tanto la figurita de acción de finales de los 80 que revelaba la cara del Dr. Claw como la imagen en la que vagamente del juego de Super Nintendo de Hudson Soft se alcanza a ver la cara del Dr. Claw. Y en todo caso era bien mala la pelea con el Dr. Claw final. Eran mejores las peleas de las etapas anteriores donde peleabas con la silla del Dr. Claw con la mano robótica. Porque en realidad la pelea con el Dr. Claw en sí era bastante chantelly. Pero sí insisto, el juego en general está hecho con amor. Y se notaba el toque estaba hecho por fans de Gadget. También había un juego de Gadget y los galletines para PlayStation, pero como digo, nunca vi Gadget y los galletines. No, simplemente no voy a dar razones. No nomás. Bueno, así termina el capítulo de hoy del Rincón Nostálgico de Elías, que más que un capítulo dedicado a ustedes, como el capítulo de Disney y el capítulo de las Tortugas Ninja, fue un capítulo dedicado a mí, porque me quería sacar el empacho de hablar de esta gran serie de los 80, el Inspector Gadget o Truquini. En realidad era el malo, sí, lo reconozco, era el malo de la serie el que me gustaba. Pero en fin, muchas gracias por escucharnos, por escucharme a mí en realidad. Muchas gracias por ayudarme a enfrentar, por darme la inspiración para enfrentar a la malvada junta maligna de accionistas de glitch.cl. ¿Qué se creían? ¿Que iban a lograr? ¿Iban a lograr que mi programa dejara de durar una hora? ¿Qué se creían, compadre? El público después pidió que Elías y Yagaban regresara a gritos. Me dan risa. Ay, no, Elías, no puedes hacer un programa de una hora y después rogándome que dure más de media hora, porque a la gente no le gustó. Así que gracias, chiquillos, por su apoyo. Ahora, en recompensa, los voy a dejar con una de las mierdas sonoras, una de las mierdas musicales más grandes de la historia, que va de la mano de una de las mierdas audiovisuales más grandes de la historia. Es decir, vamos a escuchar como el temazo final la banda sonora de la película El Inspector Gadget Live Action con Matthew Broderick. Es decir, como dije antes, una mierda musical para una mierda de película. Para ustedes, una mierda de público. Hasta luego, esto fue el Rincón Nostálgico de Elías. Everything you want.
weón, en la versión latinoamericana, el mismo tipo que hace la voz del Gadget Móvil es el que hace la voz de Jaimico en Soy la Comadreja. ¡Qué pedazo de mierda!